Capítulo 22. Los Bennet recibieron una invitación a comer por parte de los Lucas, y durante la mayor parte del día, la señorita Lucas tuvo que escuchar, con la amabilidad que la caracterizaba a Collins. Lizzie se creyó en la obligación de darle las gracias por su paciencia. No te imaginas cuánto te lo agradezco, pues eso hace que él esté de buen humor. A su vez, Charlotte le dijo a su amiga que le era muy grato serle útil, y que con eso quedaba bien pagado el esfuerzo que hacía al soportar a Collins. Pero lo cierto era que la amabilidad de Charlotte iba más allá de la solidaridad con la amiga. Aunque en principio lo que la motivaba era liberarla del asedio de Collins, pero también le interesaba que éste se dirigiera a ella. Así que Charlotte tenía un objetivo oculto, y las apariencias le fueron tan favorables que aquella noche, cuando se separaron, ella se hubiera sentido casi segura de lograr un gran avance con él si no tuviera que abandonar el condado tan pronto. Pero al pensar de esta manera no hacía justicia al ardoso temperamento de Collins. A la mañana siguiente salió de Longbourn. Con admirable disimulo se dirigió a casa de los Lucas y se puso a los pies de Charlotte. Tuvo cuidado de ocultar su salida a sus primas, pues pensaba que si lo hubiesen visto partir, habrían descubierto el propósito que no quería descubrir sino hasta estar seguro del éxito de su maniobra. Aunque en este caso tenía esperanzas bien justificadas, pues Charlotte se había mostrado bastante alentadora, pero desde el lance fallido del miércoles, él se había vuelto algo desconfiado, pero fue recibido de muy buena manera por la señorita Lucas, quien lo vio acercarse desde una ventana de la parte alta de su casa, y de inmediato salió a la calle para encontrarlo como por casualidad. Pero él no podía pensar que lo esperase allí con tanto amor y tanta elocuencia. En los breves espacios que permitía el largo discurso de Collins, quedó todo arreglado de manera satisfactoria para ambos. Y cuando entraron en la casa, él ya estaba tan seguro de su éxito que le rogaba a Charlotte que señalara el día en que iba a hacerlo el hombre más feliz del mundo. Y aunque ese pedido no podía ser resuelto por el momento, ya rayaba en lo infantil. Ella no experimentó el menor deseo de burlarse de él. La estupidez que la naturaleza había regalado a Collins lo limitaba en cuanto a su capacidad de galanteo, y la señorita Lucas, quien lo aceptó solo por el vehemente deseo de casarse, no se opuso a que la boda se celebrase lo más pronto posible. Por su parte, Sir William y Lady Lucas aprobaron aquella unión con auténtica alegría, pues la situación de Collins hacía de él un apreciable partido para su hija, pues no era mucha la fortuna que podían legarle, y las perspectivas de su futura riqueza eran muy tentadoras para ellos. Lady Lucas comenzó a calcular con macabro interés cuántos años más podría vivir el señor Bennet, y Sir William expresó la opinión de que cuando Collins estuviera en posesión de Longbourn, sería de lo más fácil que él y su mujer pudieran presentarse en St. James. En pocas palabras, aquella boda significaba la solución a todos los problemas de la familia. Las hijas menores abrigaron la esperanza de que podrían salir al mundo 1 o 2 años antes de lo que podría esperarse en condiciones normales, y los muchachos se sintieron aliviados, pues ya no tenían sobre sí la amenaza de tener que cargar con una hermana soltera. Charlotte misma se mostraba muy satisfecha. Por lo pronto había ganado una partida y tendría tiempo suficiente para reflexionar y hacer planes para el futuro. Le quedaba claro que Collins no era ni sensible ni agradable. Su compañía le resultaba molesta, y su afecto hacia ella probablemente era el efecto de su imaginación. Pero a pesar de todo, él sería su marido. El matrimonio había sido siempre el más importante propósito de su vida, a pesar de que no tenía precisamente un elevado concepto de los hombres, pero consideraba que era esta la única aspiración honrosa para una joven bien educada y de escasa fortuna. Y aunque no era seguro que con el matrimonio se obtuviese la dicha, por lo menos era el más grato refugio contra la inseguridad y la necesidad. Ahora, a la edad de 27 años y sin ser propiamente bella, ella había obtenido la garantía de vida que necesitaba, lo que para ella era una gran suerte. La primera preocupación que le vino a la mente era la desagradable sorpresa que le daría Elizabeth Bennet, su mejor amiga.
Seguramente Lizzie se sentiría incómoda y posiblemente la censurase, pero no por eso iba a renunciar a su futuro. Resolvió que lo mejor era comunicárselo personalmente, y por ese motivo le pidió a Collins que, cuando regresara a comer a Lockwood, no le contara a nadie lo que había ocurrido. Por supuesto, él se lo prometió solemnemente, pero no fue fácil para el clérigo el respetar aquella promesa, porque su larga ausencia había despertado la curiosidad en la casa, y a su regreso se tuvo que enfrentar a una ráfaga de preguntas que requerían bastante destreza para evadirlas. Además de que le resultaba muy difícil acallar su emoción, pues sentía el escozor de dar a conocer su éxito amoroso. Como estaba programado que la mañana siguiente él se pondría en viaje muy temprano, la ceremonia de la despedida tuvo lugar después de la cena, y entonces la señora Bennet, con gran cortesía, le expresó sus deseos de que pronto volvieran a contar con su presencia en Longbourn, cuando sus múltiples compromisos se lo permitieran. «Querida», respondió él, «te agradezco de manera muy especial tu invitación, ya que en realidad no esperaba recibirla, y puedes estar segura de que me aprovecharé de ella tan pronto como me sea posible». Aquella declaración asombró a todos, y el propio señor Bennet, quien de ninguna manera quería que se repitiese la visita, dijo: «¿No corres peligro de que Lady Catherine lo desapruebe? Me duele decirlo, pero yo creo que sería mejor que olvidases a tus parientes, antes que exponerte a ofender a tu protectora». «Querido», replicó Collins, «te agradezco encarecidamente tu amigable advertencia, y puedes contar con que no haré nada sin contar con la anuencia de su señoría». «Así debe ser», reiteró el señor Bennet. «De esa manera nunca pecarás por exceso. Procura no disgustarla nunca, y si llegaras a creer que un motivo de disgusto sea el volver aquí, cosa que yo juzgaría más que posible, permanece en casa y consuélate pensando que nosotros no nos ofenderemos por ello. Ten por cierto, mi querido primo, de que tus afectuosas advertencias aumentan mi agradecimiento, y te adelanto que en breve tiempo recibirás una carta en la que expresaré mi gratitud tanto por estas como por las demás muestras de consideración que he recibido de ti durante mi estancia en el condado. En cuanto a mis bellas primas, aunque mi ausencia no ha de ser tan larga que lo requiera, me permito desearles la mayor de las dichas, incluyendo a mi prima Lizzie». Ante estas palabras y expresando los cumplidos de rigor, las muchachas se fueron a dormir, sintiéndose bastante desconcertadas por el hecho de que el primo, al parecer, tenía la intención de regresar pronto. La señora Bennet entendió aquello como una muestra de que él pensaba pedir el matrimonio a alguna de las hijas menores, y comenzó a desarrollar el plan de convencer a Mary de que, si llegaba la ocasión, lo aceptase. De las hermanas, era ella la que más estimaba a Collins, pues encontraba en sus reflexiones una extraña solidez, y aunque de ninguna manera lo consideraba tan sensible e inteligente como ella misma, pensaba que si lo obligaba a leer y a aprovechar el ejemplo que ella representaba, tal vez podría llegar a ser un grato compañero. Pero todas aquellas lucubraciones se vinieron abajo la mañana siguiente, pues la señorita Lucas llegó poco después del desayuno, y en diálogo privado con Lizzie le reveló todo lo ocurrido el día anterior. Para Lizzie no fue del todo sorpresivo aquello, pues ya un par de días antes se le había ocurrido la posibilidad de que Collins se hubiera enamorado de su amiga Charlotte, pero que ella lo animara le había parecido tan lejos de lo posible como el que ella misma lo hubiera hecho, por lo que su asombro fue tan grande que llegó a rebasar los límites del decoro, y no pudo evitar exclamar: «¿Prometida con Collins? Pero querida Charlotte, eso no es posible». La gravedad con que Charlotte había contado su historia contrastaba mucho con la reacción de Lizzie, lo que produjo unos momentos de confusión, especialmente cuando se produjo aquel reproche, aunque ella esperaba algo así, pero pronto se repuso y replicó con la mayor calma que pudo: «¿De qué te sorprendes, querida Lizzie? ¿Acaso te parece increíble que el señor Collins hubiera podido generar una buena opinión de otra mujer solo porque no tuvo éxito contigo?»
Lizzie, que también había recobrado ya el aplomo, hizo un gran esfuerzo para expresar con toda firmeza que en realidad le gustaba mucho la idea de convertirse en pariente suya, y que lo que más deseaba era que alcanzara la mayor dicha que se pudiera imaginar. «Yo entiendo lo que ocurre», replicó Charlotte. «Seguramente estás demasiado sorprendida por este acontecimiento, pues hace muy poco que el señor Collins proyectaba casarse contigo. Pero te pido que reflexiones acerca de todo esto, cuando tengas tiempo para ello, y creo que terminarás comprendiendo que mi resolución es lo mejor que yo podía hacer. Tú bien sabes que yo no soy romántica, que nunca lo he sido. Lo único que yo quiero es un hogar, y considerando el carácter, las relaciones y la posición social del señor Collins, estoy segura de que mis probabilidades de felicidad con él son tan probables como las de la mayoría de la gente que contrae matrimonio». A lo que Lizzie respondió con gran seguridad: «Sí, eso es indudable». Y así, tras un rato de silencio, ambas fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte no permaneció en la casa mucho tiempo, y después de que ella se hubo marchado, Lizzie se dedicó a reflexionar acerca de lo que había escuchado. No fue poco el tiempo que tardó para hacerse a la idea de que su amiga iba a casarse de una manera que seguía considerando en verdad inadecuada. De por sí ya era un hecho extraño el que Collins hubiera hecho 2 proposiciones de matrimonio en 3 días, pero lo más raro era que hubiera tenido éxito en una de ellas. Ella siempre había sabido que las opiniones de Charlotte con respecto del matrimonio diferían bastante de las suyas, pero nunca pensó que llegaría a tanto como sacrificar sus sentimientos en aras de ventajas materiales. Charlotte, esposa de Collins. ¡Qué humillación! Lizzie se sentía profundamente dolida de ver a su amiga rebajada en su estima, pero también le lastimaba la convicción de que era imposible que fuera dichosa en el camino que había elegido.